Vamos a irnos al principio de todo, mucho antes de Abraham, antes de Moisés, incluso antes del gran relato de la caída, ahí está la figura de Adán. En este análisis vamos a meternos de lleno en su historia, pero ojo, no como si fuera un simple cuento. La primera pregunta que surge es casi inevitable. ¿Hablamos de una persona histórica, de carne y hueso, el primero de nuestra especie? O quizá su historia es más bien un relato simbólico, uno que está cargado de una verdad profundísima sobre lo que significa ser humano. ¿Y si en realidad, para entender todo lo que viene después, nuestra propia historia, y esa necesidad de redención que la atraviesa, y si para todo eso fuera clave entender a Adán, pues venga, vamos a sumergirnos en esta idea. Para empezar bien, hay que ir a la raíz, al propio nombre. Porque ahí, en esas pocas letras, ya se esconde una lección fundamental. Fijaos, el nombre Adán, en hebreo, es la palabra para ser humano. Y no es ninguna casualidad que esté conectada directamente con Adamá, que es la tierra, el suelo del que fue formado. Esto ya nos da una pista teológica brutal. El ser humano viene de la tierra, es materia, es finito, pero, a la vez, recibe el aliento de vida directamente de Dios. Por eso mismo, Adán no es solo un nombre propio y ya está. En toda la Escritura, Adán representa a la humanidad entera. Es como el jefe de fila, y lo que le pasa a él, en el fondo, nos pasa a todos. Su historia es nuestra historia. Vale, entonces, ¿cómo era el mundo para este primer ser humano? ¿Cuál era, por así decirlo, el plan original de la creación? La teología tiene un nombre para esto: el estado de santidad y justicia original. Es un concepto clave, ¿eh? Significaba vivir a imagen y semejanza de Dios, o sea, en una amistad perfecta con Él. Implicaba una libertad auténtica, de verdad, una armonía total con la creación y, por supuesto, la ausencia de pecado. Era un mundo sin grietas, sin fractura. Y aquí viene el punto crucial de todo esto. Toda esa armonía, esa perfección, no era algo que Adán se hubiera ganado por sus méritos. Fue un don, un regalo inmerecido, una gracia que Dios le dio porque sí, libremente. Pero claro, si todo era tan perfecto, ¿qué fue lo que falló? Vamos a intentar analizar la psicología de ese momento que lo cambió absolutamente todo. A ver, lo que es fascinante de esta escena es la estrategia de la serpiente. No se acerca a Eva con una pregunta directa, que podría ponerla a la defensiva. No. Lo que hace es una afirmación. Con que Dios os ha dicho, como buscando crear una falsa complicidad, bajarle las defensas. Y a partir de ahí se despliega una manipulación en 3 pasos de manual. Primero, distorsiona lo que ha dicho Dios, para hacerlo parecer un tirano. ¿Es verdad que os ha prohibido comer de todos los árboles? Después, Eva, que ya está cayendo en la trampa, exagera la ley y dice que ni siquiera pueden tocar el fruto, algo que Dios jamás había dicho. Y al final, claro, llega la gran promesa falsa. Seréis como dioses, sí, pero por vuestros propios medios, arrebatándole a Dios lo que Él ya estaba dispuesto a dar como un regalo. Porque seamos sinceros, al final el pecado no fue morder una fruta. Eso es lo de menos. Fue un acto de desconfianza total. Fue la soberbia de querer ponerse en el lugar de Dios y ser el que decide qué está bien y qué está mal, rompiendo por completo esa relación de criatura a creador. Y claro, ese acto tuvo consecuencias. Y no solo para ellos, sino para toda la creación. El mundo sencillamente se rompió. Aquí se ve perfectamente. Se produjo una ruptura por 4 sitios a la vez. La armonía con Dios se convirtió en miedo, en la necesidad de esconderse. La armonía con los demás se volvió puro conflicto. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, nadie asume nada. La armonía interior se hizo añicos, perdieron el dominio de sí mismos. Y finalmente, la armonía con la creación se transformó en esfuerzo, en fatiga y en el exilio del jardín. El legado de esto fue devastador. Con ese único acto, el pecado, el sufrimiento y la muerte entraron en la historia de la humanidad. Nuestra naturaleza, aunque seguía siendo buena en su esencia, quedó herida, debilitada, con una inclinación hacia el mal. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. De hecho, justo en medio de esa tragedia, se siembra una semilla de esperanza. A este momento se le conoce como el protoevangelio, o sea, el primerísimo anuncio de la buena noticia. Justo después de la caída, Dios se dirige a la serpiente y le lanza una promesa. La descendencia de la mujer le aplastará la cabeza. Es la primerísima promesa de un redentor. Y esa promesa, claro, se cumple en quien San Pablo llama el nuevo Adán, Cristo. Y la simetría es que es perfecta. Donde el primer Adán desobedeció, Cristo obedeció hasta la muerte. Si Adán cayó por el fruto de un árbol, Cristo nos redime desde el árbol de la cruz. El primer Adán trajo el pecado y la muerte. El nuevo Adán nos trae la gracia y la vida eterna. Es el mundo al revés. Y esto nos lleva a una conclusión muy personal. La historia de Adán no es solo algo que ocurrió hace miles de años.
En un sentido muy real, Adán somos todos. Cada vez que se elige la desconfianza, la soberbia, o vivir como si Dios no existiera, se está repitiendo, a pequeña escala, su misma caída. Así que, para terminar, queda una reflexión en el aire. Si la figura de Adán nos recuerda constantemente nuestra fragilidad, nuestra tendencia a caer, la pregunta fundamental que queda es, ¿dónde, o mejor dicho, en quién reside la esperanza de un nuevo comienzo? Es una de esas respuestas que, cuando se encuentra, le da sentido a toda la historia.